Mi cuñada me abofeteó frente a mis hijos, en mi propia cena de aniversario, solo porque me servía antes que ella. Mientras me ardía la cara, miré a mi esposo esperando que se levantara. Bajó los ojos hacia su plato. «¿Se te olvida cuál es tu lugar en esta familia?», me dijo mi cuñada, todavía con la mano levantada, como si acabara de corregir algo que llevaba años molestándole. Mi esposo no se levantó, no la enfrentó, ni siquiera me preguntó si estaba bien. Así que dejé el tenedor sobre la mesa, me limpié las manos con la servilleta que yo misma había planchado esa mañana y le devolví la bofetada. Después, miré al hombre con quien llevaba 11 años casada. Un hombre que ve cómo golpean y humillan a su esposa en su propia casa y decide quedarse sentado, ya no tiene derecho a llamarse su marido. Tomé a mi hija de una mano y a mi hijo de la otra. Salí de la casa que yo había ayudado a pagar, todavía con el vestido que había comprado para celebrar nuestro aniversario. 2 años después, ellos ya no decidían nada sobre mi casa, mi dinero, ni mi vida. Me llamo Jocelyn Calderón. Crecí en Querétaro, en una familia que nunca tuvo problemas de dinero. Mi padre empezó con una pequeña constructora y terminó desarrollando naves industriales, edificios de oficinas y complejos comerciales en distintos puntos del estado. Nunca me faltó una buena escuela, un coche al cumplir la edad suficiente para manejar, ni la posibilidad de estudiar lo que quisiera. Pero precisamente por eso, crecí con un miedo que mi madre entendía mejor que yo. No quería terminar casada con alguien que estuviera más enamorado de mi apellido, de mi familia o de lo que podía conseguir estando conmigo que de mí. A Gabriel Torres lo conocí cuando yo tenía 22 años. Fue en una cafetería cerca de la universidad, una tarde lluviosa que no parecía tener nada especial. Él estaba sentado solo, con planos abiertos sobre la mesa, y yo terminé preguntándole si podía ocupar la silla frente a él porque el lugar estaba lleno. Gabriel era arquitecto recién egresado y trabajaba en un despacho mediano. Pasaba más tiempo corrigiendo planos de otros que diseñando sus propios proyectos. Manejaba un sedán viejo con más de 250.000 kilómetros. Y hablaba de edificios con una emoción que yo nunca había escuchado en los hombres que mi madre solía presentarme durante comidas familiares o reuniones de algún club privado. Aquella tarde hablamos durante casi 4 horas. Me hizo reír tanto que tiré mi café sobre la mesa y le manché una manga de la camisa. Él solo se rió. Yo tenía una reunión de estudio y la olvidé por completo. Mi padre nunca se opuso abiertamente a la relación, pero durante meses observó a Gabriel con esa prudencia incómoda de los padres que quieren saber exactamente qué clase de hombre está entrando en la vida de su hija. Mi madre fue todavía más clara. Solo asegúrate de que te quiera a ti, no todo lo que viene contigo. Yo me molesté cuando me lo dijo. Estaba enamorada y completamente convencida de que ella estaba viendo problemas donde no los había. Nos casamos después de poco más de 1 año de relación. La boda fue pequeña, en el jardín de una propiedad familiar a las afueras de Querétaro. Mis padres pagaron prácticamente todo. La familia de Gabriel asistió completa. Su madre, Patricia, era una mujer acostumbrada a decidir cómo debía comportarse todo el mundo a su alrededor. Su hija mayor, Mónica, era todavía peor. Mónica era soltera y llevaba años administrando un negocio de banquetes que había comenzado con apoyo económico de su padre antes de morir. Según ella, el negocio iba de maravilla. Con el tiempo descubriría que no era cierto. En aquel momento, confundí esa forma de protegerse entre ellos con una familia muy unida. Con el tiempo, entendí que también se protegían cuando alguno hacía algo que sabían perfectamente que estaba mal, y yo nunca terminé de pertenecer a ese círculo. La primera vez que lo entendí de verdad fue durante nuestro 2º año de matrimonio. Estábamos en una comida familiar de finales de noviembre. Yo había preparado gran parte de la cena utilizando varias recetas que habían sido de mi abuela. Mónica probó un poco de lo que había servido, dejó el tenedor y dijo en voz suficientemente alta para que todos la escucharan: «Qué bonito cuando alguien se esfuerza tanto por demostrar que pertenece a un lugar donde nunca creció». Hubo algunas risas incómodas, no porque fuera gracioso. Se rieron porque nadie quería enfrentarla. Miré a Gabriel. Él tomó la jarra de agua y preguntó si alguien había visto el partido del día anterior. Ese fue su modo de resolver el problema. Cambiar de tema. Años después, durante el bautizo de nuestro hijo,
Patricia se me acercó mientras yo lo cargaba. Habló tan bajo que nadie más pudo escucharla. El dinero puede comprar muchas cosas, Jocelyn. Una casa bonita, buena ropa, una fiesta así. Pero hay cosas que se aprenden en familia. Los modales, por ejemplo. Después miró a mi bebé. Espero que él sí los aprenda. Me quedé inmóvil. Quise contestarle. Pero para entonces ya había aprendido qué ocurría cuando lo hacía. Patricia dejaba de hablarme durante días. Mónica convertía cualquier reunión familiar en una guerra de comentarios disfrazados de bromas. Y Gabriel me pedía después que no hiciera más grande el problema. Así que callé. 2 años más tarde llegó el cumpleaños de Patricia. Mónica aseguró que su negocio de banquetes se encargaría de todo. Pero pocos días antes de la celebración, dijo que tenía un problema con proveedores y que necesitaba dinero para cubrir los gastos. Yo terminé pagando buena parte del servicio. No lo anuncié. No quería avergonzarla. Durante la fiesta, uno de los empleados comentó delante de nosotros que el pago ya estaba cubierto. Mónica me miró y dijo: «Qué bueno que por fin todo ese dinero sirve para algo más que decorar casas». Varias personas se rieron. Yo también sonreí. No porque me causara gracia, lo hice porque para entonces fingir que nada me dolía se había convertido en una costumbre. Así siguieron los años. Nunca era una agresión suficientemente grande para provocar una ruptura. Eran comentarios, miradas, pequeñas humillaciones delante de otras personas. Y siempre, en medio de todo, estaba el silencio de mi esposo. Gabriel rara vez estaba de acuerdo con ellas de forma abierta. Eso era lo que yo utilizaba para justificarlo. Me decía que él no era cruel, solo evitaba los conflictos. Pero cada vez que evitaba un conflicto con ellas, el costo lo pagaba yo. Durante 11 años, me repetí que el matrimonio también consistía en saber soportar ciertas cosas. Pensaba en nuestros hijos. Beatriz tenía 7 años y Tomás 5. Ella era observadora, rápida para darse cuenta cuando algo estaba mal. Tomás todavía veía a su padre como si fuera incapaz de equivocarse. Yo también había construido mi propia carrera. Con mi socia, Ximena, había empezado un pequeño estudio de diseño de interiores que durante años funcionó en una oficina donde apenas cabían 2 escritorios. Con el tiempo crecimos. Llegamos a tener 11 empleados, proyectos residenciales importantes y clientes empresariales. Mis ingresos terminaron superando los de Gabriel. Nunca utilicé eso para hacerlo sentir menos. Hubo meses en los que yo cubrí prácticamente sola la hipoteca y la mayoría de los gastos de la casa. Jamás se lo reclamé. Mi trabajo me obligaba a viajar dentro de México para instalaciones, compras y supervisión de proyectos. Yo sabía cuánto entraba a nuestras cuentas y revisaba los saldos generales. Pero por comodidad Gabriel empezó a encargarse de los pagos cotidianos, las fechas de la hipoteca, las colegiaturas y muchos movimientos de la casa. En ese momento me pareció normal. Éramos marido y mujer. Confiaba en él. Nuestra casa estaba en una zona residencial de Querétaro. Era grande, con jardín, terraza y suficiente espacio para que nuestros hijos corrieran de un lado a otro. Mi padre había pagado el enganche como regalo de bodas. Después, Gabriel y yo asumimos la hipoteca. Las remodelaciones, los muebles y muchas mejoras las pagué yo con mis propios ingresos. Legalmente, la propiedad estaba a nombre de ambos. Sin embargo, Patricia y Mónica hablaban de la casa como si perteneciera a la familia Torres y yo fuera una invitada que algún día podía dejar de ser bienvenida. Mónica opinaba de los muebles. Patricia criticaba la distribución. Incluso llegaron a hablar de qué habitación podría utilizar Mónica si algún día necesitaba quedarse una temporada. Y Gabriel jamás les decía: «Esta es nuestra casa. Dejen de hablar como si fuera de ustedes». Nuestro aniversario número 11 cayó en sábado. Yo quería hacer algo tranquilo. Solo nosotros 2 y los niños. Quería recordar por una noche cómo habíamos sido antes de que cada reunión familiar terminara girando alrededor de su madre o de su hermana. Una semana antes, Gabriel me preguntó si podían venir. «Mi mamá está sensible últimamente. Le haría ilusión cenar con nosotros». Yo lo miré. «Gabriel, es nuestro aniversario». «Ya sé. Solo esta vez». «Seiji. Otra vez». Pasé 3 días organizando la cena. Preparé pollo al horno con romero y limón.
arroz con almendras, verduras y un pastel de chocolate que había ensayado 2 veces durante esa semana porque quería que quedara perfecto. Puse la mesa. Planché los manteles y las servilletas. Pasé esa mañana por casa de mi madre y corté flores de su jardín. Patricia llegó primero. Apenas entró al comedor, pasó los dedos por el mantel. ¡Qué delicado! Espero que los niños no lo manchen. Ni siquiera había saludado bien. Mónica llegó 20 minutos tarde. Entró como si todos hubiéramos estado esperándola para comenzar. Y luego ocurrió algo pequeño que en ese momento decidí ignorar. Se sentó en una de las cabeceras de la mesa. «En nuestra casa, en nuestro aniversario». Gabriel la vio. No dijo nada. Yo tampoco. Serví primero a Beatriz y a Tomás. Después coloqué comida en mi propio plato. Me senté y apenas estaba tomando el tenedor cuando sentí el golpe. La mano de Mónica cruzó la mesa y me pegó directamente en la cara. Durante un segundo no entendí qué había pasado. Me ardía la mejilla. Escuché el tenedor de Beatriz caer contra el plato. Tomás dejó de comer. Miré a Mónica. «Se te olvida cuál es tu lugar en esta familia». Eso dijo. Como si hubiera corregido a una niña. Como si yo hubiera cometido una falta por servirme en mi propia casa. Como si 11 años de tolerarla le hubieran enseñado que podía hacerme cualquier cosa. Después miré a Gabriel. No necesitaba que golpeara a nadie. No necesitaba que gritara. Solo necesitaba que se levantara y dijera: «No vuelvas a tocar a mi esposa». Eso era todo. Pero bajó la mirada. Se quedó mirando su plato. Y en ese instante entendí algo que llevaba 11 años evitando aceptar. Llevaba 11 años esperando la misma reacción. Que por una vez dijera basta, que pusiera un límite, que me eligiera delante de su familia. Y Gabriel llevaba 11 años eligiendo no hacerlo. Dejé el tenedor. Tomé la servilleta y me limpié las manos. Después me levanté y le devolví la bofetada a Mónica. El comedor entero quedó en silencio. Ella me miró como si yo fuera la que acababa de cruzar un límite. Entonces me volví hacia Gabriel. Un hombre que ve cómo golpean y humillan a su esposa en su propia casa y decide quedarse sentado ya no tiene derecho a llamarse su marido. Por primera vez en toda la noche levantó la cabeza. No respondió. Tomé la mano de Beatriz, luego la de Tomás. Salimos de la casa. Nadie intentó detenerme. Manejé hasta la casa de mis padres en Jurica. Esa noche el trayecto me pareció mucho más largo de lo normal. Beatriz iba en silencio. Tomás preguntó 2 veces si íbamos a volver a casa. Yo solo le dije: «Hoy vamos a dormir con los abuelos». Cuando llegamos, mi madre abrió antes de que alcanzara a tocar el timbre. Me miró la cara. Después, vio a los niños. «Entren». No preguntó nada frente a ellos. Mi padre salió desde la sala y me abrazó. Fue la primera vez en años que sentí que alguien me estaba sosteniendo a mí. Al día siguiente, mi madre preparó habitaciones para los niños. Ninguno de mis padres preguntó cuánto tiempo nos quedaríamos. Gabriel llamó esa misma noche. Después por la mañana. Después varias veces durante el día. Durante 3 días no contesté. Cuando finalmente lo hice, estaba sentada sola en la terraza de mis padres. «Jocelyn, perdóname». No respondí. Debí decir algo. Lo sé. Estuvo mal. Mi mamá y Mónica están dispuestas a disculparse. Podemos arreglar esto. Regresa. Los niños necesitan a su papá. Le hice una sola pregunta. ¿Cuántas veces? Guardó silencio. ¿Cuántas veces durante 11 años viste a tu mamá o a tu hermana humillarme y decidiste no hacer nada? No contestó. Porque ambos sabíamos que no podía contarlas. Yo tampoco. Dejé de hacerlo muchos años antes. En esas primeras semanas, Ximena se convirtió en una de las personas que más me ayudaron. Llegó un domingo a casa de mis padres con comida para todos. Los niños estaban dormidos cuando se sentó conmigo. «No sé qué vas a decidir», me dijo. «Pero durante años te he visto sostener tu casa, tu trabajo y buena parte de la familia de Gabriel. Ahora deja que nosotros sostengamos un poco de lo tuyo». Me puse a llorar. No por Gabriel. No exactamente. Lloré porque hacía mucho tiempo que nadie me decía que yo también podía necesitar ayuda. 11 días después de aquella cena, solicité el divorcio. Contraté a Bernardo Cota,
un abogado que había trabajado durante años con mi padre en asuntos empresariales. Cuando me preguntó qué esperaba obtener, fui clara. Quiero estabilidad para mis hijos, quiero resolver la casa y quiero saber qué estaba pasando con nuestro dinero. La última parte era una sospecha. Todavía no tenía pruebas. Bernardo separó desde el principio los problemas. Una cosa era terminar el matrimonio y organizar la vida de los niños. Otra muy distinta era revisar cuentas, propiedad y posibles irregularidades. Me explicó que no necesitábamos esperar a resolver cada peso para avanzar con el divorcio, pero que cualquier movimiento extraño debía documentarse antes de firmar acuerdos patrimoniales definitivos. Durante el proceso de revisión financiera, Bernardo encontró el primer problema. A lo largo de 4 años, habían salido de nuestra cuenta familiar alrededor de 1.200.000 pesos mediante transferencias irregulares. Algunas eran de 12.000 pesos, otras de 20.000. Algunas llegaban a 30 o 40.000. Nunca caían el mismo día del mes ni seguían un patrón fácil de reconocer. Por separado podían confundirse entre los movimientos de una cuenta que recibía ingresos altos y pagaba hipoteca, colegiaturas, viajes de trabajo, proveedores y gastos de una casa grande. Yo revisaba cifras generales y confiaba en que Gabriel estaba pagando lo que decía pagar. Juntas, esas transferencias contaban otra historia. El dinero había terminado en cuentas relacionadas con Mónica y su negocio de banquetes. Gabriel lo admitió. Según él, eran préstamos. Mi hermana estaba pasando por una mala racha. Durante 4 años. No quería preocuparte. El dinero también era mío. Pensé que podría devolverse. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? No respondió. Mónica no estaba pasando por una mala racha. Su negocio llevaba años sobreviviendo gracias a dinero de Patricia y después al dinero que Gabriel sacaba de nuestra cuenta sin mi autorización. Bernardo me advirtió que todavía faltaba revisar documentos relacionados con la propiedad. Ahí apareció algo mucho peor. Bernardo encontró un expediente iniciado aproximadamente 1 año y medio antes para intentar ceder a Patricia un 10% de mis derechos sobre la casa. La operación se apoyaba en una supuesta autorización notarial, que según los documentos, yo había otorgado. Mi nombre aparecía ahí. También una firma que pretendía ser la mía. Bernardo me mostró una copia en su oficina. Reconocí de inmediato que algo estaba mal. A simple vista se parecía lo suficiente para engañar a quien no me conociera. Pero yo sabía cómo firmaba, dónde cerraba las letras y qué trazo nunca hacía de esa manera. Yo jamás había firmado esa autorización ni había aceptado regalarle a mi suegra una parte de mi casa. Bernardo pidió los antecedentes del trámite. Cuando intentaron llevar aquella sesión al registro, surgieron inconsistencias entre los documentos presentados y la información del inmueble. La inscripción no llegó a completarse y el cambio de propietario nunca quedó formalizado. Eso significaba que Patricia jamás obtuvo legalmente ese 10%. Pero alguien sí había preparado una operación para que lo obtuviera, y había usado mi nombre para intentarlo. Un perito en grafoscopía y documentoscopía comparó la firma cuestionada con documentos auténticos míos. Su conclusión fue clara. No era mi firma. Había diferencias en los trazos, en la presión y en la forma en que se había reproducido. Cuando Bernardo me explicó lo que significaba, sentí algo distinto a lo que había sentido con las transferencias. Descubrir el dinero me había dolido. Ver mi firma falsa en documentos sobre mi propia casa me asustó de verdad. Ya no estábamos hablando solo de una familia que se aprovechaba de mí, porque yo siempre terminaba pagando. Alguien había intentado quedarse con parte de mi casa utilizando documentos falsos. Bernardo fue muy prudente. No esperes que esto se resuelva en semanas. La posible falsificación tenía que investigarse por separado. Había que revisar la autorización notarial, determinar quién había preparado cada documento, ubicar a las personas que participaron en el trámite y entregar los antecedentes correspondientes a las autoridades. El asunto terminó en manos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. La investigación avanzaría mucho más despacio que el divorcio. Bernardo fue claro en algo más. Que el trámite no hubiera terminado no volvía inocente el intento. Había una autorización que yo negaba haber firmado, una beneficiaria concreta y un expediente que debía reconstruirse paso por paso.
Esa tarde llamé a mi padre desde el estacionamiento del despacho. No quería hablar de eso frente a los niños. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé solo dijo: «Esa casa la has pagado tú también. Nadie va a quitártela utilizando una firma falsa». No era una solución legal, pero necesitaba escucharlo. Después apareció otro dato. Al revisar antecedentes relacionados con Patricia, Bernardo encontró un antiguo conflicto patrimonial ocurrido muchos años antes dentro de la propia familia Torres. Había involucrado a una hermana de su difunto esposo y una disputa por derechos sobre una propiedad. Los documentos mostraban que décadas antes Patricia ya había estado involucrada en otro pleito familiar por un inmueble. Eso no demostraba que hubiera falsificado mi firma ni resolvía nuestro caso, pero para mí dejó de parecer un hecho aislado. Más adelante encontraron algo que ayudó a entender el negocio de Mónica. Durante la revisión de facturas, transferencias y antiguos proveedores, apareció el nombre de Marisol, una mujer que había trabajado con ella y que renunció después de pasar varias semanas sin recibir su sueldo. Bernardo la localizó. Marisol todavía conservaba copias de facturas y mensajes porque había tenido problemas para cobrar lo que le debían. Entre esos documentos, aparecían servicios para reuniones familiares que yo había pagado años antes. En algunas facturas, las cantidades cobradas no correspondían con lo que realmente se había comprado o servido. El cumpleaños de Patricia era uno de esos casos. Yo había pagado pensando que simplemente estaba ayudando a cubrir una falta de liquidez. En realidad, algunos cargos habían sido inflados, y parte del dinero se utilizaba para tapar otras deudas del negocio. Marisol dijo que había visto prácticas parecidas con otros clientes. Bernardo anotó la información. Aunque nuestro caso no dependía de demostrar qué había ocurrido con cada cliente de Mónica. Durante años, yo había creído que aquella familia me menospreciaba por tener dinero. En realidad, estaban perfectamente dispuestos a utilizarlo. Los siguientes 2 años fueron agotadores. El divorcio siguió su propio camino. La investigación por la documentación falsa avanzó aparte. Gabriel insistió en que sabía de las transferencias a Mónica, pero que no sabía nada del intento de transferir parte de la casa a su madre. No supe si creerle. Con el tiempo dejó de importarme. Para entonces, ya ni siquiera necesitaba saber si Gabriel había conocido cada detalle de la firma falsa. Había visto suficiente para saber que no volvería a confiar en él. La situación de los niños se resolvió atendiendo algo mucho más sencillo que nuestras peleas económicas. ¿Quién se había encargado realmente de ellos? Yo tenía calendarios, mensajes, registros escolares y citas médicas de años. Había organizado reuniones con maestros, vacunas, consultas, festivales, actividades, cumpleaños y noches enteras de fiebre. Gabriel quería a sus hijos. Nunca dije lo contrario, pero durante años había dejado gran parte de la responsabilidad cotidiana en mis manos y demasiadas veces permitía que Patricia opinara sobre decisiones que nos correspondían a nosotros como padres. Se acordó que los niños vivirían principalmente conmigo y que Gabriel tendría un esquema definido de convivencia con ellos. Las cuentas, las transferencias y la propiedad se resolvieron por separado. Beatriz fue quien más sufrió al principio. Una noche se acostó junto a mí y preguntó: «Mamá, ¿fue por mi culpa?» Sentí que se me cerraba el pecho. «¿Qué cosa? ¿Lo de esa noche?» «No, mi amor. Yo también me había servido». Entonces entendí lo que llevaba meses pensando. Tomé su cara entre mis manos. «Escúchame bien. Nada de lo que pasó fue por un plato de comida. Tu tía quería hacerme sentir que podía mandarme en mi propia casa. Eso fue problema de los adultos. Tú no hiciste nada». Tomás lo veía de una manera mucho más sencilla. «¿Cuándo voy a tener otra vez mi cuarto?» Le prometí que pronto. Y cumplí. Con el tiempo dejamos de vivir con mis padres. Para entonces Gabriel ya se había mudado y, mediante un acuerdo provisional entre abogados, los niños y yo pudimos regresar a la casa mientras terminábamos de resolver la propiedad. El intento de cesión a favor de Patricia quedó sin efecto. Después, dentro del convenio patrimonial entre Gabriel y yo, él aceptó transmitir su parte de la vivienda a mi favor a cambio de cerrar otros asuntos económicos pendientes entre nosotros. Esa transmisión todavía tuvo que formalizarse y quedar inscrita correctamente. Cuando el proceso terminó,
La casa pasó a estar solo a mi nombre. Esta vez de verdad. La investigación penal sobre la documentación falsa siguió abierta. Bernardo siempre me había advertido que podía tardar años. Yo dejé de medir mi vida, según lo rápido o lento que avanzara ese expediente. Ya no necesitaba esperar una sentencia para saber lo que había ocurrido. Gabriel también aceptó devolver el dinero que había sacado de nuestras cuentas para ayudar a Mónica. Se acordaron pagos programados. El negocio de banquetes de su hermana cerró durante el primer año. Sin las transferencias de Gabriel y sin la ayuda constante de Patricia, ya no pudo sostener las deudas acumuladas. Después escuché, a través de conocidos en común, que algunos clientes antiguos habían tenido dudas sobre sus cobros desde hacía tiempo. Nunca me interesó investigar más. Patricia dejó de buscarme. No creo que fuera por arrepentimiento. Creo que entendió que cualquier intento de acercarse podía terminar generando nuevas preguntas sobre documentos, movimientos de dinero y decisiones que ahora estaban siendo revisadas por abogados. La familia extendida también empezó a enterarse. Un hermano mayor de mi padre, que había sido juez antes de retirarse, me llamó. Me dijo que durante años había observado la manera en que Patricia hablaba conmigo y que nunca le había gustado. También recibí un mensaje de Diego, un primo menor de Gabriel. Era un hombre tranquilo que siempre había sido amable conmigo. Lo siento, escribió. Vi muchas cosas y nunca dije nada. Agradecí el mensaje. Pero también entendí algo. Durante 11 años yo había estado rodeada de personas que veían lo que ocurría. Algunas se reían. Otras cambiaban de tema. Otras esperaron hasta que todo terminó, para decirme que siempre habían sabido que estaba mal. Le agradecí a Diego el mensaje, pero llegó 11 años tarde. En medio de todo eso, mi trabajo empezó a crecer. Nuestro despacho tuvo mejores resultados durante esos 2 años que durante los 5 anteriores. Empezamos a aceptar proyectos más grandes, y yo dejé de pedir tantas opiniones antes de tomar decisiones que eran claramente mías. Ximena fue la primera en notarlo. Durante años había gastado una parte enorme de mi energía intentando anticipar problemas. ¿Qué comentario haría Patricia? ¿Cómo reaccionaría Mónica? Si Gabriel se molestaría porque yo respondiera. ¿Qué reunión familiar debía soportar o qué gasto terminaría pagando? Cuando dejé de vivir pendiente de ellos, volví a tener energía para mi trabajo y para mis hijos. Beatriz empezó a jugar fútbol en su nueva escuela. A los pocos meses hablaba más de Priscila, una niña de su equipo, que del divorcio. Tomás llenó su habitación otra vez con dinosaurios, coches a medio romper y cajas que convertía en edificios. Una tarde lo encontré construyendo una ciudad entera con cojines del sillón. Me di cuenta de que llevaba varias semanas sin preguntarme cuándo volveríamos a ser como antes, porque para él aquello ya era su vida normal. Eso me tranquilizó más que cualquier informe de un abogado. Antes de que el divorcio terminara, Gabriel pidió verme. Acepté hacerlo en una sala del despacho de Bernardo. Cuando entró, me sorprendió lo cansado que parecía. Se sentó frente a mí. Quería pedirte perdón sin mi mamá, sin Mónica, sin abogados. No dije nada. Debí elegirte a ti. Lo miré. Yo era tu esposa. Lo sé. No tenías que elegir entre 2 mujeres que te estaban pidiendo cosas iguales. Una era tu hermana insultándome en mi casa. La otra era tu esposa pidiéndote que pusieras un límite. Bajó la cabeza. Debí defenderte cada vez. Por primera vez creí que lo entendía, pero ya no me servía. Años antes habría dado cualquier cosa por escucharlo decir esas palabras. Ahora llegaban después de descubrir 1.200.000 pesos en transferencias, una firma falsa, abogados, documentos y un divorcio. Te creo, le dije. Me miró sorprendido. Creo que ahora sí te arrepientes. Pero yo ya no quiero volver a ser la mujer que tenía que esperar a que te arrepintieras después de cada cosa. No discutió. La disolución legal del matrimonio había quedado resuelta antes. Lo que tardó casi 2 años en cerrarse fueron la casa, las cuentas, las obligaciones económicas y los acuerdos que todavía seguían atándonos. El día en que firmamos el último convenio salí del juzgado con Beatriz de una mano y Tomás de la otra. Me acordé de la noche en que había salido de nuestra casa exactamente de la misma manera, pero esta vez no estaba huyendo. Regresábamos a casa.
a una casa que por fin estaba legalmente a mi nombre, a una vida en la que nadie podía volver a decirme dónde sentarme, cuándo servirme o cuánto debía soportar para demostrar que pertenecía. Una semana después, Ximena organizó una cena pequeña, nada elegante. Su mesa de cocina estaba llena de platos diferentes, sillas que no combinaban y demasiada comida. Mis padres fueron. Los niños corrieron toda la noche. En algún momento me serví primero. Ni siquiera pensé en ello hasta que ya estaba sentada. Nadie dijo nada. Nadie levantó una ceja. Nadie me preguntó por qué no había esperado. Mi madre estaba frente a mí. Beatriz y Tomás discutían por el último bolillo de la canasta. Ella me miró un momento. Hacía años que no te veía reír así. Me sorprendió escucharla, porque yo tampoco me había dado cuenta. Tiempo después, Beatriz me preguntó por qué su tía Mónica ya no iba a sus cumpleaños. Para entonces, tenía edad suficiente para comprender un poco más, pero no quería llenarla con problemas que eran de adultos. Porque hay personas que creen que pueden tratar mal a alguien muchas veces, y que esa persona siempre va a seguir ahí. ¿Y tú ya no quisiste? No. Pensó unos segundos. Está bien. Y siguió jugando. A veces pienso en aquella cena, pero casi nunca pienso primero en la bofetada. Pienso en el segundo anterior, en mi cara ardiendo, en mi hija asustada, en mi hijo completamente quieto y en mi esposo mirando hacia abajo. Durante 11 años, confundí mantener unida a una familia con aguantar un poco más. Otro comentario, otra cuenta, otra reunión incómoda, otra oportunidad para que Gabriel hiciera algo diferente. Aquella noche, mi cuñada me dijo que recordara mi lugar, y por primera vez lo hice. Mi lugar no estaba en una mesa donde tenía que pedir permiso para que me respetaran. Estaba con mis hijos, en mi propia casa, construyendo una vida en la que ninguno de nosotros tuviera que acostumbrarse a recibir humillaciones a cambio de pertenecer. Yo tardé 11 años en levantarme de aquella mesa. A veces me pregunto, ¿cuánto más habría tardado si esa noche mi hija no hubiera estado mirando?